Gozo en ver MCC en su tercer año, celebrando lo que el Señor ha hecho. Me recuerdo estos días, ¿no? Nosotros celebramos el 3 de octubre 15 años en Providence Road Church, la iglesia que plantamos, y conozco esta temporada y les digo algo: los días se van rápido, los días se van rápido. Lo que eran así niños en coches, muchos de ellos están ahora en college, universidad, casándose. Yo me he aventado, ¿no? Miro a los pastores y los miembros fundadores, estamos viejos, caballero. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy disfrutando una etapa preciosa este enero. Mi esposo y yo, que no pude estar aquí hoy por los nietos, y es otra historia, pero vamos a celebrar 30 años casados. Tenemos 6 hijos y este año nos nacen 4 nietos. Es una locura. Hace 6 semanas nacieron 2, 7 días de separación. Mi esposa está como que si él lo hubiera parido a todos. Sí. Se imagina. Pero los días se van rápido, Aprovechen, disfruten, saboreen cada momento. Porque aquí en esta ciudad muchas iglesias, plantaciones mueren. Ustedes ya han llegado al tercer año. Y esto se trata de una vida genuina en el Señor. No se trata de números ni renombre. Se trata de Cristo, su mensaje de salvación y la vida impactada, las vidas impactadas y las próximas generaciones para ser luz en medio de las tinieblas. Y Miami necesita muchas iglesias que estén centradas en el Evangelio, que estén predicando el Evangelio y que estén viviendo el Evangelio. Y MCC es una de ellas. Y estamos súper agradecidos por lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar. Les quiero invitar a que abran sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Quiero ver los primeros 6 versículos de este capítulo. Y la idea que yo quisiera traer hoy en esta misión que tenemos común, de ser la iglesia en nuestra Jerusalén, necesitamos procurar la unidad. Una unidad no solamente entre hermanos, colegas, pastores, iglesias, pero aún dentro de la iglesia local. Mantener unidad. Es una unidad que no simplemente sucede. Es una unidad que viene del Señor. Una unidad que nosotros necesitamos mantener. Así veremos en el pasaje. Es una unidad que Él crea. Y es una unidad que a veces olvidamos porque nuestra tendencia es pecar contra el otro, desunirnos. Porque este es el mundo caído, pero el Evangelio hace algo diferente. Yo quiero ver este pasaje, estos 6 versículos, con este título de el sermón: el Evangelio que nos une. Y si estamos unidos como iglesia local, y si somos varias iglesias unidas en sí mismas, entonces podemos eventualmente colaborar juntos, y lo estamos haciendo de diferentes maneras para poder seguir avanzando el reino en esta ciudad y en este mundo. Yo quisiera leer estos 6 versículos del 1 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Yo voy a leer, usted sigue con su vista y dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Tu palabra leída, tu palabra que es para nosotros vida. Que nosotros podamos ahora enfocar nuestros corazones, meditar en ella, considerar las verdades que de aquí salgan. Y que tú provoques en nosotros un cambio por tu gracia, un hambre y sed de ti, ser provocados en maravillarnos de la unidad que tú has provocado aquí entre nosotros en esta iglesia local. Y que de aquí, Señor, el fruto de tu obra sea muy marcada.
glorifícate en medio de estos hermanos aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo luce, hermano, esta unidad arraigada en el Evangelio? ¿Cómo la preservamos? ¿Cómo nosotros podemos, como dice Pablo, mantener esta unidad en el espíritu y el vínculo de la paz? El mundo trata de mantener unidad, y cuando la encuentra no dura por mucho tiempo. Vivimos en un mundo en el cual todo se desbarata, todo se desune, un mundo dividido. Vivimos en un mundo en el cual matrimonios se dividen, amistades se dividen, negocios se dividen, alianzas mundiales se dividen, guerras son peleadas por causa de la división, todo el mundo buscando unidad y mucho menos mantenerla, ¿no? Desafortunadamente es cierto también para los cristianos. Cristianos muchas veces son conocidos por la desunidad. Yo he sido parte de muchas iglesias locales donde se han dividido y ha habido todo tipo de problemas. A lo mejor algunos de ustedes han vivido cosas así. Triste, pero es la realidad que existe aún entre los cristianos. La vida ministerial, la vida relacionada en el Señor es algo difícil. ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo mantenemos esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Pues antes de darle unas ideas prácticas del pasaje, necesitamos primeramente mirarlo de un punto de vista teológico. A lo mejor alguien que no estaba listo para escribir lo práctico. Bueno, vamos a llegar a lo práctico. Pero a lo mejor uno está aquí diciendo, bueno, pero yo estaba listo para anotar, pero me estás hablando de teología, pastor. Deja eso para los seminarios. Aquí vamos a hablar de qué manera aquí podemos practicar lo que estamos aprendiendo. Estoy de acuerdo. La teología a veces es complicada. A veces se nos va por encima y no la entendemos. Y sí necesitamos maneras prácticas para vivir la vida cristiana, pero necesitamos profundizar, arraigar esas prácticas en lo que la Biblia nos está enseñando acerca de quiénes somos. Yo quiero que sepamos que la vida cristiana, fuera de una profundidad bíblica y teológica, es algo ajeno a la Biblia. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, nunca entretuvo la idea de un theology light. Nunca, por simplemente ganar a las masas de personas, simplemente se enfocó en lo práctico, lo relevante. Eso nunca fue su estrategia. Él nunca entretuvo la idea, déjame darle a las personas lo que ellos desean oír o lo que ellos puedan entender. Pablo hizo lo opuesto. Pablo le entregó a las iglesias exactamente lo que él había recibido del Señor, porque él sabía que lo que él había recibido del Señor era exactamente lo que las iglesias necesitaban. Y si ellos en el primer siglo lo necesitaban, todas estas profundidades, nosotros también. Y al mirar ese texto esta mañana, mirando su contexto, el libro de Efesios, un libro precioso, pero podemos ver aquí que en los primeros 3 capítulos de esta carta, de este libro, Pablo es extremadamente profundo en sus ideas teológicas acerca de qué es el Evangelio. Lo que dice él en el capítulo 3, versículo 4, el misterio de Cristo. Y él entendía que él era un mayordomo de estas verdades que estaba entrenando al pueblo de Dios. Por eso es que su deseo en Efesios 3, 18 y 19, que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Está diciendo, esto es profundo, esto es deep. Y podemos argumentar que no hay otro autor del Nuevo Testamento más profundo quizás que el mismo Pablo. Dicen que los 4 evangelios nos presentaron la historia de Jesús, la historia del evangelio, pero que Pablo fue el que la explicó, nos explicó el evangelio. Pablo tiene un compromiso con las verdades profundas. Él nada en aguas profundas del evangelio. Pablo es muy preciso en eso. Pero a la misma vez, él es bien práctico, ¿no?
Pablo es profundo en su entendimiento del Evangelio y es extremadamente práctico. Porque nos enseña aún en esta carta de qué manera prácticamente podemos vivir en santidad. Vivir antes de los demás, vivir los unos con los otros en unidad, relacionarnos con los no creyentes, de qué manera relacionarnos al mundo, el gobierno, las autoridades. Habla del matrimonio, habla de los hijos, habla del trabajo y habla aún de la guerra espiritual en Efesios 6. Él es extremadamente práctico y relevante y nos da aplicación, pero eso fluye de un fundamento bien profundo, rico de las riquezas del Evangelio. Los capítulos del 1 al 3, teología. No hay un solo imperativo en esos primeros 3 capítulos. Los capítulos del 4 al 6, extremadamente prácticos con muchos imperativos. Este es el patrón de sus cartas. Es lo que hizo en el libro de los Romanos, a los Romanos, 11 capítulos explicando el Evangelio y comienza en el versículo 12 al 16, dándonos todas las maneras en las cuales deberíamos responder y la manera en la cual debemos vivir a la luz de estas verdades. Pablo desea que nosotros y sus oyentes puedan entender estas verdades para que ellos puedan responder, para que nosotros podamos responder adecuadamente y vivamos a la luz del Evangelio. ¿De qué manera deberemos vivir? Pero también el por qué debemos vivir de esta manera es algo que Pablo está muy enfocado. Y especialmente aquí estamos enfocados en la unidad cristiana. En esos primeros 3 versículos que leímos son los primeros imperativos que Pablo le da. Los llama, los exhorta a este tipo de unidad. A unos hermanos que eran una mezcla de judíos y griegos, ricos, pobres, lo mismo que sucede en Miami. Gente de diferentes trasfondos, diferentes culturas, rico, pobre, de todo. Es algo muy similar que se presta para división, se presta para discordia. Pero la iglesia necesita mantener esta unidad en el núcleo de la paz. Lo que Pablo está haciendo aquí le da esta exhortación, estos imperativos a los hermanos, pero que él está muy interesado que ellos entiendan que lo que él está exhortando a hacer tiene su base otra vez en verdades bíblicas profundas acerca del Evangelio. Por eso los versículos del 4 al 6, Pablo está tirando unas bombas teológicas, como dando un resumen de todo lo que hizo los primeros 3 capítulos. Lo resumen aquí en 3 versículos para que ellos puedan entender. Le di su primera exhortación aquí: vivan de esta manera en unidad, manteniendo esta unidad en humildad, pero recuerden de dónde fluye, de dónde podemos ejercer esta vida unida. Solo tengo 3 puntos rapidito aquí, pero vamos a ver el pasaje al revés. Vamos primero a ver el versículo 6 y 5, 4 después, para después recordar estas verdades, para después decir, ok, estos son lo que el Señor nos está llamando a hacer en estos primeros versículos. Primeramente, esa es la primera idea que vemos en los versículos 5 y 6, que nuestra unidad proviene de la unidad que existe en Dios. Miren aquí lo que Pablo dice. Pablo dice en el versículo 6 que hay un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Él empieza diciendo, miren, hay un solo Dios. Recuerden, antes de ejercer, de practicar, de vivir la vida cristiana, recuerden que hay un solo Dios. Y dice un solo Dios para recordar Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y a través de ese misterio del Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento es claro: Dios existe en 3 personas: Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un solo Dios en 3 personas.
Pero aquí Pablo empieza hablando, recordándoles que hay un solo Dios y hay un solo Padre y es Padre de todos. Y podemos ver en la manera en la cual él está recordando lo que había dicho en el primer capítulo, porque repetidamente en el primer capítulo se refiere a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Y otra vez se refiere al Padre, al Padre, al Padre. Aquel que nos escogió, aquel que nos bendijo, aquel que ha perdonado nuestros pecados. Aquel que las riquezas de su gracia que han sido abundantemente dadas a nosotros es la obra del Padre, el deseo del Padre, el gozo del Padre, y a través del Espíritu nos los da para que nosotros andemos en las buenas obras en las cuales Él nos ha llamado a andar, hasta que le veremos cara a cara, hasta que recibamos nuestra herencia. Es lo que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros. Pero dice más que eso, que no solamente hay un Dios que es Padre, también se refiere al Hijo. Porque y hay un Hijo. Hay aquel que otra vez en el primer capítulo se refiere otra vez a aquel que es Padre y Señor Jesucristo. Nuestro Señor, así dice nuestro pasaje. Nuestro Señor se refiere a Jesús mismo. En capítulo 1, versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Otra vez, en la carta de Efesios, el título Señor está refiriéndose a Jesucristo. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Cristo es el Señor. Es aquel que es el mismo Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel que Filipenses 2, de 9 al 11 nos dice que por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y Apocalipsis 16, obviamente, es aquel que viene en caballo blanco, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo está diciendo que esta es la manera en la cual ustedes deberían vivir, pero antes que se lancen, antes que se tiren, recuerden las aguas profundas de quién es nuestro Dios, este entendimiento que hay un solo Dios y Padre, que hay un solo Señor, que es Jesucristo. Que en Él, Dios en su Hijo, Él nos bendijo, nos llamó, nos redimió, nos ha escondido en Él. Somos parte de su reino, parte de la familia de Cristo, parte del edificio, parte del templo, Él siendo la piedra angular. Y aquí Pablo está diciendo en un solo versículo, recordando desde estas verdades, pero no solamente dice que hay un Padre, un Señor, un Hijo, también dice que hay un solo Espíritu en el versículo 4. El Espíritu que nos sella, la garantía de nuestra herencia, aquel que nos revela la sabiduría de Dios, aquel que abre nuestros ojos para creer en Cristo, aquel que es nuestro consejero, nuestro ayudador, aquel que trae convicción a nuestra vida. Tener el Espíritu de Dios es tener el mismo Dios. Y Pablo está diciendo la razón por qué deberíamos buscar la unidad entre nosotros es por quién Dios es y quién nosotros somos en Él. Aquel que nos redimió, que es aquel único Dios, ha demostrado una unidad perfecta entre sí mismo y nos invita a esa relación. De ahí fluye todo lo que hacemos. Nuestro trino Dios está en una armonía, una unión perfecta en sí mismo. Nuestro Dios es el que ha rescatado a un pueblo para sí mismo. No ha habido discordia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo para salvarnos a nosotros. Dice un puritano, Richard Sibbes, él dice así: ven aquí para nuestro consuelo un dulce
acuerdo de las tres personas. El Padre le da una comisión a Cristo, el Espíritu lo provee y lo santifica, y Cristo mismo ejecuta el oficio de mediador. Nuestra redención se basa en el acuerdo conjunto de las tres personas de la Trinidad. Hay una unidad perfecta entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo para redimirnos a nosotros. ¿Y de qué manera lo hizo? ¿No? En la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se convierte en un hombre en su encarnación y llega a ser nuestro sacrificio. Aquel que derramó su sangre para nuestra salvación, para el perdón de nuestro pecado. Esta unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando creemos en Él por medio de la fe, Él nos sella y nos guarda para el día postrero. El Padre nos llama, el Hijo nos salva, el Espíritu Santo nos sella. Y todos nosotros que hemos creído en Cristo, todos nosotros que hemos sido salvados por gracia, por ese llamado eficaz del Padre, a través del sacrificio perfecto del Hijo, y el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces estamos completamente escondidos en esa relación trina. Qué hermoso. Cuando Pablo dice en Efesios 2:6 que Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, lo que está diciendo, nosotros hemos sido posicionalmente traídos a esa relación perfecta. Por eso es que ser una iglesia local que alcanza las naciones, que tiene un corazón de Dios en la misión de Dios, necesita tener una unidad, una misión común, un espíritu común, porque sabemos que lo que nos une es el mismo Dios, que es unidad en sí mismo y nos ha invitado a esa unidad perfecta. Nuestra unidad proviene de la unidad que existe en Cristo. Eso es algo precioso, hermano. Eso es algo que en Proverbs hemos tratado por 15 años, tratando de recordar. Nunca nos graduamos del Evangelio. Estas son aguas profundas que hay que recitar y recitar y recitar y tal. ¿Qué significa que tú eres mi hermano y mi hermana? ¿Qué significa que nosotros estamos comprometidos el uno con el otro para edificarnos? Sí, esa persona en la cual a lo mejor tú te alejas un poquito de él o de ella, si son miembros de esta iglesia, tú tienes la responsabilidad porque estaremos juntos en toda la eternidad. Nuestra unidad fluye de la unidad que existe en Dios. Pero segundo, en los versículos 4 y 5, nuestra unidad proviene del único mensaje del Evangelio. Cualquier intento de mantener unidad fuera del Evangelio, hermano, no va a funcionar. Si nuestra unidad se basa en nuestras actividades comunes como iglesia, no tenemos una unidad que realmente esté arraigada en el Señor. Si nuestra unidad se basa en que todos tenemos la misma edad y que todos tenemos niños y que todos somos jóvenes, eso no es una unidad, la unidad que estamos buscando. Si estamos unidos porque tenemos preferencias de música y estilos, eso no es la unidad que nos une. Y en algunos lugares hay unidad por partidos políticos y eso tampoco trae unidad. Pablo está diciendo aquí que la única unidad, lo único que puede traer unidad entre nosotros es el Evangelio. El único mensaje que salva y el único mensaje que cambia todo. Por eso él se refiere, fíjense ahí en lo cual él se refiere que hay una esperanza, una fe, un bautismo. 3 palabras para tratar de describir, colorear lo que es el Evangelio. Todas estas son palabras que quizás Pablo usa sinónimamente, frases, como dice él en 1 Timoteo 3-9, para que guarden el misterio de la fe con la limpia conciencia. El misterio de la fe, ¿a qué se refiere? Al Evangelio. O sea, tenemos una esperanza, tenemos una fe, tenemos un bautismo. Él está refiriéndose al Evangelio. Y el Evangelio que vino de un solo Dios, que es 3 personas. Ese Dios ha determinado que la manera que Él salvará al mundo es a través de este mensaje, de lo cual Pablo no se avergüenza.
Aquel que Pablo dice con tanto celo que si alguien predica otro evangelio que sea anatema, aún si ángeles vienen con otro mensaje que sea anatema. Aquel mensaje que Pablo dice en Romanos 10 que hay que predicarlo para que puedan escuchar las personas, y hay que mandar a predicadores, y hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena nueva, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay un solo mensaje del evangelio que proviene de un solo Dios, que dio a su Hijo Jesús, aquel que vivió la vida perfecta, que murió en lugar de pecadores, a quien él amaba, que fue crucificado y que pagó el precio total de su pecado, y que un día murió, un viernes a la noche, al tercer día resucitó. Invita a pecadores como nosotros a creer en él por medio de la fe, y que seamos salvos, y que seamos traspasados de muerte a vida, para estar juntamente con él, hechos vivos y sentados en esos lugares celestiales. Este es el único mensaje que trae salvación. La tontería del evangelio trae salvación, y es el único mensaje que ha unido esta congregación y a Providence Church y cualquier iglesia local que realmente es una embajada de el pueblo de Dios. Por eso es que Pablo nos dice que hay una sola esperanza. Esa fe, esa sola fe produce una esperanza de gloria, y es una esperanza viva, como dice Pedro en su carta. La esperanza que algún día, por medio de la fe, hoy somos justificados y estamos siendo santificados. Pero la esperanza es esta, que un día seremos glorificados y experimentaremos la plena presencia de Dios. Esta es la realidad. Ustedes que están en Cristo lo van a vivir un día en gloria. Amén. Ese día estaremos todos juntos. Habrá una sola iglesia. Y qué precioso será el poder estar en la presencia de Dios. Y Pablo está aquí diciendo, mira, le di su primer imperativo, recuerden de dónde proviene esto. Proviene de una sola fe, un solo mensaje, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo. Aquellos que han sido espiritualmente bautizados en Cristo, pero que también han sido físicamente bautizados de manera tangible, como un anillo al dedo, como un símbolo que nosotros pertenecemos los unos a los otros, porque pertenecemos a Cristo. Y pertenecer a Cristo es pertenecer a esa relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso es que Pablo está diciendo, la unidad que nosotros podamos tener, todos los imperativos que nosotros podamos hacer, la vida en acción, la vida práctica, dice Pablo, fluye de aquí, proviene de aquí, de un entendimiento de quiénes somos en Cristo, de un entendimiento que ¿qué es lo que hizo este trino Dios por nosotros a través de este único mensaje del Evangelio? Hermanos, nuestra unidad proviene de la unidad que existe en Dios. Nuestra unidad proviene del único mensaje del Evangelio. Y tercero, y por último, nuestra unidad proviene del único cuerpo al que pertenecemos. Porque Pablo nos recuerda en versículo 4 que hay un solo cuerpo. Pablo nos dice que esta unidad se demuestra en este cuerpo, este grupo de personas a lo cual uno pertenece. No hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo, la iglesia. Y esta es una expresión de ese cuerpo. Y un día haceremos ese cuerpo tan bello, lo vemos en Apocalipsis 5 y 7, que serán personas de todo pueblo, lengua y nación. Un pueblo que lo que los une es simplemente este único Dios que nos ha dado este único mensaje, que ha comprado por sangre preciosa de Cristo a esta novia. A esta novia que es la iglesia local, este pueblo del pacto, un pueblo que Él ha creado
que Él ha unido. Por eso hay que entender que Él es el que lo creó. Nuestro trabajo es mantener la unidad en el vínculo de la paz, el espíritu de la paz. Es la gracia del Señor que nos ha traído juntos. Amén. Amén. Por eso que somos ciudadanos del reino de Dios. Somos miembros de su familia. Somos piedras en el templo, parte de su cuerpo. Y toda esta teología, toda esta profundidad, toda esta belleza doctrinal, todas estas verdades acerca de nuestro trino Dios y este mensaje nos recuerda que ese es el fundamento en lo cual nosotros podemos decir pertenecemos al uno al otro. No pertenecemos al uno al otro porque vamos a la misma iglesia o porque entramos al mismo santuario a cada semana. Sí, esas son maneras tangibles de recordar, pero somos iglesia y pertenecemos los unos a los otros porque Dios es el que nos ha unido. El Señor nos ha unido a ustedes. Y son una iglesia local en Miami con el propósito de amarse y servirse los unos a los otros. Por eso los versículos 4 al 6 Pablo les recuerda estas verdades. Entonces podemos ver los primeros 3 versículos. Aquí vienen los imperativos o por qué deberíamos mantener unidad del vínculo de la paz. Dios es el que crea esta unidad. Nuestro trabajo es mantenerla. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros que hemos sido salvados por este evangelio. Dice versículo 1, entonces vivimos de esta manera. Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. En humildad, mansedumbre y con paciencia. Saben que nuestra teología, nuestro entendimiento del evangelio va a definir nuestra respuesta. Va a definir nuestras acciones. Van a definir nuestra intencionalidad. Van a definir la manera en la cual nos tratamos los unos a los otros, porque la práctica proviene de estas verdades preciosas. Una reacción, una respuesta a maravillarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y cuando hay división entre nosotros, cuando nos llenamos de orgullo, cuando somos impacientes el uno con el otro, cuando somos indiferentes el uno con el otro, aún si tenemos, yo diría, un pozo profundo de entendimiento teológico, cuando hay desunidad entre nosotros, lo que nos demuestra es que no recordamos estas verdades o no las creemos de veras. Porque el entender estas verdades, ¿qué provoca en nosotros? Humildad, mansedumbre y paciencia. Porque ¿quiénes somos nosotros para recibir tal amor del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para ser invitados a una relación entre el Padre y el Espíritu Santo? ¿Qué es el hombre pecador? ¿De qué manera nos merecemos la gracia del Señor? Por eso, si estamos recordando, meditando en todo lo que hay que hacer en una plantación, no sé, es una locura. Estamos en la práctica siempre, estamos en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que tenemos que lograr. A veces hay que parar y decir, no, hay que recordar quiénes somos, no lo que hacemos. A veces nuestra identidad es lo que hacemos por el Señor y no quiénes somos en el Señor. Y si solamente operamos en lo que hacemos para el Señor, nos quemamos. Eso yo lo he vivido otra vez. Hace 4 años en la iglesia me multaron por 6 semanas. Me obligaron a un sabático. Me dijeron, te vas a desaparecer aquí por 6 semanas. Yo pensando golpe de estado, llego a perder el trabajo. Así somos cubanos, ¿no? Y entendí. Yo he estado pastoreando hace 20 años. Entendí, 17 años. Yo opero demasiado en mis fuerzas, en mi entender, en mis energías. Pero mientras que estaba avanzando en edad, estaba arrastrando en el cuerpo. Y esa fue la olla de presión. Tenía la presión alta, no dormía bien. ¿Pero qué está pasando? Simplemente entendí que yo necesito nadar en agua profunda
de vivir y entender quién yo soy en Cristo, para poderme relajar y decir, Señor, tú estás haciendo conmigo lo que tú quieras hacer, estás haciendo con Pablo lo que tú quieras hacer. Gracia sobre gracia, porque existimos todavía y hay hermanos. A veces yo me paro al frente, subo. Bueno, empezamos el servicio, hay 4 gatos porque todo el mundo llega tarde. Y cuando yo ni miro para atrás porque me frustro, cuando subo a predicar, yo digo, la gente regresado. Porque realmente, hermano, hace falta maravillarnos un poco de quiénes somos en el Señor. ¿Cómo es posible que Él me haya salvado a mí? ¿Cómo es posible que Él desea usarme a mí y a ti y a nosotros? Y qué hermoso saber que nosotros podemos tener un retrato de lo que va a ser el cielo. Podemos vivirlo aquí. Esa es la intención de Dios. Y poderlo vivir de tal forma que somos marcados por humildad, mansedumbre y paciencia. El saber que estamos aquí solamente por la gracia del Señor, porque nadie es mejor que el otro. Necesito ser recordado otra vez y otra vez y otra vez, porque si no se nos olvida. Hoy precisamente, esta tarde, estaba el Señor, ayúdame para llegar a MCC, para predicar tu palabra. Yo terminé una reunión a las 4 de la tarde, bien difícil con un hermano, por 3 horas, donde yo le tuve que pedir perdón también a él. Y me recuerda, ¿quiénes somos nosotros? Si fuera por nosotros, si es nuestra fuerza, si es nuestro entendimiento, fracasamos. Necesitamos recordar el Evangelio, no disminuirlo, no alejarnos de él. Y si hay unidad en nuestra iglesia, una unidad que realmente es poderosa, que el mundo pueda ver la unidad que hay en nosotros y que de esa manera ellos puedan creer a nosotros, predicar el Evangelio y vivir el Evangelio a través de este Evangelio que nos une. Entonces, aún en medio de todas las dificultades, en medio de todos los desafíos, nosotros vamos a alumbrar como una luz entre las tinieblas, como algo precioso. Hermano, necesitamos meter nuestras narices en la palabra del Señor. Pero no aprender por simplemente aprender. No para competir el uno con el otro. Tú puedes tener un conocimiento tremendo de la Biblia. Eso te hace maduro. No te hace maduro. Ni te prepara para la misión. Puedes ir al seminario a prepararte, sacar un doctorado y ser muy orgulloso de todo tu conocimiento. Y tú puedes ser bien sencillo. Bien sencilla, con un amor tremendo a quién es Dios y qué ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, y a la luz de la palabra ser usada grandemente, porque al final del día es esto: soportándonos los unos a otros en amor. Esta unidad basada en el Evangelio que nos causa no acercarnos, agruparnos con personas que son como nosotros, que lucen como nosotros, pero simplemente a ser atraídos a personas que son redimidas como nosotros. Qué fácil es tener una iglesia local donde todo el mundo es exactamente como nosotros. Pero qué lindo es tener una iglesia donde hay diversidad de edades, diversidad de maneras de vivir. El Señor es el que nos ha traído juntos a ustedes, lo ha traído juntos. Él es el que plantó esta iglesia. Está usando a Darwin y a Justin para que estén aquí liderando, pastoreando bajo el pastoreo de Cristo. Pero qué precioso es ver cuando hay una unidad preciosa en medio. Porque no tiene sentido. Tú pones a 100 personas juntos, eventualmente vamos a pelear. Va a suceder. Pero qué lindo es que a pesar de las diferencias, como si tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Salvador, voy a perdonar, voy a servir, voy a sobrepasar, ¿no?, en la manera en la cual nos servimos los unos a los otros. O sea, a esa persona que te ha ofendido, perdónale. Pues, ¿quién eres tú para no perdonar si tú has sido perdonado?
Cuando hay situaciones en la iglesia local, esa parejita en los cuales se rompieron y ahora uno está sentado por aquí y otro está sentado por allá, son hermanos en Cristo, reconcílense como hermanos. Esa familia que tiene ese hijo majadero que no está quieto, que tú estás frustrado con esa persona y no le dice nada, perdón, ve allí y sirve a esa familia. Es parte de tu familia. O esa persona orgullosa que se la sabe toda y la tentación es ir a chismear. Este tipo se cree que la sabe todo. ¡Oh! Hermano, mira la manera en la cual tú actúas. Porque todos nosotros estamos fallando por todas diferentes maneras. Pero el Señor nos ha traído juntos. Y nos ha llamado. Y lo ha llamado a ustedes para que mantengan la unidad en el espíritu, el vínculo de la paz. Para que puedan poner on display, para que el mundo pueda ver lo que hace el poder del Evangelio. Cuando nosotros, Providence Road, ya se termina, cuando nosotros plantamos en 2010 y al año empezamos a reinventar donde estamos ahora, la iglesia bautista coral que se llamaba Coral Baptist Church. Y cuando 3 años rentando allí, nos regalaron el edificio. Nos regalaron el edificio. Se unieron a nosotros. Y empecé a ver documentos viejos, actas de reuniones de miembros. Estamos hablando de 1948. Empezó. Y podemos ver todo lo que sucedió. Llegó un día que había 1000 miembros en esa iglesia. Americanos todos. El área se llamaba, yo no sé de esto, el área se llamaba Little Georgia. O el Little Havana, la pequeña Habana. Empieza a cambiar la comunidad, se empiezan a ir los gringos. Entonces llega el hispano, está en el sótano y aquí tienen las llaves, y aquí nosotros ya nos vamos porque esta comunidad ya nosotros no nos identificamos. Y viene la iglesia hispana y están aquí y todos los desafíos que tiene la iglesia hispana, que aquí no saben inglés, que los niños, que los jóvenes, y estamos en una mezcla, una discordia, que qué vamos a hacer para poder, y empiezan muchas iglesias hispanas muriendo. Y llegamos nosotros y nos dan las llaves a nosotros, y nosotros qué vamos a hacer. Lo primero que empecé a leer todo eso y dije, ¿a dónde vamos nosotros a fracasar? Que en 30 años estamos también muriéndonos y le estamos dando las llaves a otra persona. Lo que me di a cuenta es esto: qué cómodos somos, buscando lo fácil, buscando el sueño americano en el nombre de Cristo. Yo tengo el boletín de cuando pagaron el mortgage, la deuda del edificio en 1984, y cuando tenían todo esto y aquello para los niños, y no fueron capaces de alcanzar a su comunidad porque eran diferentes. No son capaces de alcanzar porque somos de diferentes edades, o diferentes preferencias, un gospel problem. Había un problema de entender el Evangelio y quiénes somos como iglesia. Porque lo precioso es poder ser luz en medio de las tinieblas, una iglesia local en la cual todos son invitados. Y si hay problemas de idioma y dificultades culturales, las vamos a resolver. Es un caos glorioso para la gloria de Dios. Pero lo precioso es un evangelio que realmente salva y que intencionalmente une. Amén. Y que todos somos dispuestos a dejar nuestra preferencia para poner esa unidad frente al mundo. Amén. Para que puedan ver. Y siempre esa unidad es amenazada. Sí. El coronavirus amenazó la unidad. No estaba en su casa. Amenazó. Todos los asuntos políticos hoy en día están amenazando. Economía, cultura. Pero nosotros necesitamos mantener unidad. Y si MCC va a ser usada por el Señor, si de aquí van a salir plantadores, misioneros, si aquí van a haber cientos de personas salvadas por la gracia del Señor y el mensaje de Cristo, si va a haber un legado aquí de generaciones donde puedan ver a los nietos casarse, entonces va a requerir una unidad intencional
pero no en nuestras fuerzas, sino en someterse, rendirse, en ser humildes, mansos, en decir quién soy yo, en profundizar y amar, maravillarnos de la palabra de Dios y lo que nos dice de quiénes somos en Cristo. Entonces ver el Señor hacer lo que solamente Él puede hacer. Amén. Y sentarnos así y decir, wow. Yo me recuerdo cuando aquel y aquel se pelearon y míralo aquí unidos. Yo me recuerdo ese matrimonio que en el mundo se habían divorciado, pero mira aquí unidos. Mira la manera que se tuvo que disciplinar a alguien y se arrepintió y la iglesia se abrazaron y se amaron y entendieron que somos el cuerpo de Cristo y todo el pecado en nosotros y el enemigo está tratando de destruirnos, pero no lo vamos a permitir porque vamos a estar buscando la presencia del Señor. ¿Cierto? Amén. Sin eso, hermano, no llegamos a ser una iglesia saludable. Y sin eso es muy difícil lograr la misión. Esa es mi exhortación para ustedes. 3 años, gloria a Dios. Busquen la unidad. Entonces, unidos, salgan a alcanzar el mundo para Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es para nosotros. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta iglesia, por sus pastores, por sus líderes, la manera en la cual tú estás obrando. Padre, glorifícate en medio de MCC y que el Evangelio sea predicado, vivido y que tenga un gran impacto, no solamente aquí entre los hermanos, pero también en esta ciudad, en Cristo Jesús. Amén.